Les decía que este capítulo 8 es el último de esta naturaleza en el libro y después quedan otros para finalizar, donde vamos a tratar asuntos de herencias generacionales. Algo bien poco tratado, bien poco examinado en general en manuales acerca de la familia, pero creo que es de vital importancia que sepamos algo de esto en relación con nuestras familias, nuestros ancestros y también lo que estamos formando para el futuro. Pero bueno, dediquémonos hoy día a esto de la compasión. Cuando escribí este capítulo, me di cuenta de algo bien interesante, y es que de obvio que es este tema, como que no lo consideramos. De verdad que debiera ser bastante obvio que uno necesita ser compasivo con las personas, sobre todo los que están más cerca, porque si hubiera alguien perfecto, por supuesto podríamos exigirle perfección. Pero si no hay nadie perfecto, comenzando por nosotros mismos, entonces vamos a tener que tener paciencia muchas veces con el proceso que las personas están llevando en su crecimiento espiritual, en su comportamiento, etcétera. Y esa paciencia se traduce, en términos cristianos, en alguna motivación. ¿En qué me apoyo para ser paciente? Y el factor clave aquí es la compasión. Ustedes se van a dar cuenta, o espero ya se hayan dado cuenta a través del estudio de este capítulo, de por qué eso es así. Con frecuencia, como introducción, somos más pacientes con personas desconocidas que con los integrantes de nuestra familia. Un hecho curioso, pero bastante cierto, creo yo. Nos decimos a nosotros mismos, ya debería estar clara para todos la manera correcta en que debemos relacionarnos. Obviamente la mía, ¿no es cierto? Y no entendemos por qué insisten en hacer las cosas de otra forma. Es una declaración así tipo tratando de hacer un pequeño chiste de este asunto, pero a veces estamos tan cegados de la manera en que nosotros hemos considerado que las cosas son correctas, que casi nos causa sorpresa que otras personas piensen que debieran hacerse de manera diferente. Pero es que es natural. Somos tan diferentes, todos. Y cada uno, para más remate, busca sus propios intereses, su forma de hacer las cosas que le acomode, que le convenga. Eso produce inevitablemente un choque. Y por tanto, vamos a chocar más con las personas que tenemos más cerca, con las que más nos relacionamos. De manera que creo que es una manera correcta de decir que el matrimonio comienza por amor, pero se desarrolla después a través del factor de la compasión. Y ustedes van a entender en este capítulo por qué eso es tan importante. Y cuando me refiero a compasión, nunca vayan a confundir esto con lástima. La lástima nunca ha sido compasión. Tenerle pena a una persona no es compasión. La compasión es otra cosa. Vamos contestando las preguntas y así participamos todos y pueden hacer preguntas, por supuesto, cuando quieran y vamos a ir haciendo comentarios en la medida de lo posible. La primera pregunta. Enumere algunas causas mencionadas en el capítulo por las cuales nos podemos sentir cansados de nuestras relaciones. ¿Puede agregar algunas más? Así es que, ¿quién quisiera responder esta pregunta número uno? La de que Nosotros. Adelante, dele. otros que no queremos tanto. eh, estamos, yo creo que, bueno, lo que decía el libro decía rutina, orgullo, egoísmo, ignorancia en relación con las personalidades, también cansancio, apatía, inmadurez, rebeldía, soberbia, frustración, eso pusimos nosotros. Oye, Wow, lo pusieron todos de una vez. Me parece bien. necedad, Necedad. Necedad también, buen agregado. Es cierto. Lee, por favor, Reina. Uy, espero que no me dé tos leyendo. Dale. Tal vez tenemos la sensación de que en la familia ya hemos sido suficientemente pacientes o demasiado pacientes en realidad. Es posible que hayamos llegado a ver a los integrantes de nuestra familia como parte del inventario. Siempre están ahí. Pensamos sin necesidad de cuidar o cultivar la relación.
Ok, gracias. Esto es importante, hermano, de tener en cuenta. Somos personas que nos acostumbramos a las cosas, tendemos a, a ser, perdonen la expresión, animalitos de costumbre. Entonces, las personas que están a nuestro lado tendemos a verlas como parte de un inventario. Eh, Olvidamos que alguna vez hubo una suerte de conquista, que alguna vez nos prometimos amor, que alguna vez no estábamos juntos y que decidimos formar algo juntos. Pero de pronto, con el tiempo, con la costumbre, es como que siempre va a estar ahí, como que ya uno no tiene que cuidar la relación. Y eso es un tremendo error. Muy, muy mal. Es posible que la rutina nos tenga agotados y nos sentimos cansados de los compromisos, obligaciones y responsabilidades que contempla la vida en familia, como criar hijos, por ejemplo, como celebrar cumpleaños, cultivar la relación con la familia de la otra parte, de mi propia familia, etcétera. Y en cierto sentido, esas personas que en el fondo amamos entrañablemente, porque así comenzó todo, así comenzó cuando llegaron los hijos, por ejemplo, se nos hayan vuelto una carga. A lo mejor es asunto de egoísmo, orgullo, simplemente ignorancia en relación con el tema de las diferencias de personalidades, caracteres y necesidades de los integrantes de nuestra familia. En fin, son muchas las posibilidades y ustedes tendrán que colocar la suya en estas páginas. Así que lo que contestaron Andrés y Vicky, claro, es cierto, pero a veces tenemos que ser un poquito más selectivos y colocar las que a nosotros nos hacen más sentido o nos están pegando en un momento determinado de la vida. Así que yo les pido que se analicen. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una pareja que está comenzando, es difícil que ya tenga un agotamiento de la relación, pero se va a producir tarde o temprano. Ustedes todos hemos salido alguna vez de alguna familia, ¿verdad? De nuestra familia de origen. Y allí tal vez también tuvimos un agotamiento, porque las relaciones se volvieron en cierta manera rutinarias, pesadas. Había alguien que ponía la nota gorda, decimos aquí en Chile, la nota difícil, y ya teníamos ganas de salir de esa forma de familia. Y claro, tuvimos el sueño de que al formar nuestra familia, todo iba a ser fantástico, porque la estábamos formando nosotros. Y de pronto nos estamos dando cuenta que es difícil y que hay que tener paciencia y que la otra persona no era tan perfecta como nos imaginábamos al principio. Así es que viendo todo eso, y estamos todavía como en una introducción, es relativamente normal que en toda relación, en un momento, nos sintamos como agobiados, como que no sabemos qué hacer para que esto marche como lo soñamos al principio y sea positivo. ¿Qué remedio entonces, qué remedio divino propone este capítulo para trabajar los distanciamientos? Ojo con esto, hermanos, un distanciamiento no necesariamente es que uno de los dos se va de la casa. Un distanciamiento comienza siempre con algo emocional, con una sensación de distancia, una sensación de quiebre, una sensación de insatisfacción. Así comienza y así va creciendo. Después vienen los síntomas, como disfrutar menos el estar juntos, conversar menos, no estar tan dispuestos a las relaciones sexuales, a no querer hablar con la otra persona, no querer cruzar la mirada. Entonces empezamos a cruzarnos con las personas mirando hacia el piso, no tener ganas de estar con el otro. Todo eso puede durar años hasta que alguien decide finalmente salir, irse. ¿Cuál es el remedio divino propuesto por el capítulo? Mitchell, levantaste la mano. ¿Quieres contestar esta pregunta? Pudiera ser la compasión. Correcto.
es precisamente la compasión. ¿En qué sentido? Para cualquier tipo de distanciamiento que se esté produciendo, el remedio de Dios es el desarrollo de un aspecto del carácter de nuestro Señor, la compasión. 1 Pedro 3:8 dice, sed todos de un mismo sentir, y comienza con esto, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Creo que no es casualidad que comience con compasivos, porque hermanos, necesitamos tenernos paciencia unos a otros. Estamos todos en crecimiento a la imagen de Cristo. No somos moneditas de oro. Todos, todos somos complejos en una manera u otra. Y por tanto, necesitamos que nos tengan paciencia. Y para pedir paciencia, también tenemos que ser capaces de otorgar paciencia. ¿Y cuál es este ingrediente del carácter de Cristo que va a permitir hacer eso? La Escritura lo llama compasión. Por eso que vamos a tener que definir bien esa palabra. Compasión es una unión de dos palabras. Con pathos. Con significa como un agregado, ¿no es cierto? O sea, agregarle que pathos. Eso es sentir. Mm, incluso de ahí viene la palabra padecimiento, que ya es un sentimiento, es sentir algo feo, algo negativo. Entonces, compasión no es otra cosa que sentir con el otro. Es entender que la otra persona, el que tengo a mi lado, sufre, igual que yo. Él vive su propio pathos, así como yo vivo el mío. Yo vivo una vida de ciertos sufrimientos ocultos dentro de mi corazón por sentirme inapropiado, por sentirme feo, tal vez, por no sentirme aceptado, por no tener los logros que quisiera, por no haber alcanzado las metas que me propuse, por los traumas que puedo arrastrar desde mi crianza, por muchas, muchas cosas. Yo llevo mi propio pathos, mi propio, mi propia bolsita de sufrimientos. Y cuando alguien me quiere lo suficiente, se pone a mi lado para sentir conmigo, para abrazarme mientras vivo lo que tengo que vivir. Es lo que me tocó. Eso es compasión. Y si yo quiero recibir compasión, tengo que aprender a darla. Entonces vamos a la pregunta 3. ¿Por qué se dice que sin compasión la obediencia a los principios divinos sobre las relaciones es de corto plazo? Maca, ¿la tienes tú? Yo puse porque esta resulta mecánica y solo durará hasta el límite de sus fuerzas. Luego se cansará y no será suficiente para seguir obedeciendo. Correcto. ¿Y qué opinas de eso, Maquita? Cuéntame lo que sentiste o pensaste cuando escribiste esa respuesta. Em, es que creo que también es cuando comenzamos a vivir como religiosamente, cuando ya se le va el sentido a esa obediencia y lo hacemos porque hay que hacerlo, Ok, ok. que también podría tener que ver con eso, como que se le va la gracia un poco. Es cierto, la obediencia sola pierde la gracia porque se vuelve algo religioso. Sin embargo, creo que no estaba apuntando tanto a eso esta pregunta. Cuando nosotros decimos que el matrimonio es de Dios y que hay ciertos principios para el matrimonio, que es lo que tratamos de descubrir a través del libro, este libro que estamos viendo, uno diría, ah, bueno, teniendo los planos del arquitecto, como he dicho ya muchas veces, o los principios que salen de la Biblia, si yo los obedezco, me va a ir bien.
Y entonces uno cree mecánicamente que obedecer es la clave para que me vaya bien y no va a haber más problemas. Pero aquí hay una sorpresa, que si eso no incluye compasión, aunque la obediencia funciona, es un remedio solo de corto plazo. Porque la obediencia requiere una cierta motivación, hermanos míos. Y cuando se acaba la motivación, entonces la obediencia se transforma primero en algo mecánico, como dijo Maca, y después en una carga, algo de lo que queremos deshacernos. Y ahí está el problema. Un principio muy importante para el desarrollo de una familia es el de la práctica de compasión. Como vimos en el capítulo anterior, la sumisión que Dios nos pide de unos a otros, eso no es cierto que dice, someteos unos a otros en el temor del Señor, y tiene que ser motivada por algo. Claro, la obediencia a Dios es una buena motivación, pero si se hace sin compasión resulta mecánica y probablemente solo será un intento de corto plazo, sin resultados permanentes. Esa es una declaración que ustedes pueden creerla o ponerla en duda. Por ahora es una declaración que les estoy haciendo. Pero miren lo siguiente. Algunas parejas, y yo me he dado cuenta muchas veces de esto, cuando me toca predicar sobre el tema del matrimonio en retiros o en conferencias o cosas así. Algunas parejas se benefician de una exhortación a la obediencia a Dios y a los principios que reveló en su palabra. Yo me he dado cuenta. A veces uno pone en orden los principios, ¿verdad? Y le dice, hermanos, esta es la palabra de Dios, esta es la voluntad de Dios, y entonces hombres y mujeres, ok, bajan la cabeza, se someten y dicen, de acuerdo, Dios lo dijo, lo voy a intentar. Y comienza a funcionar. Y después viene y me dice, pastor, nuestro matrimonio tiene, tiene como un nuevo aire, estamos retomando, nos sentimos contentos, felices. Correcto, eso es bueno y es normal, porque cuando uno obedece a Dios, obtiene resultados. Eso ocurre con frecuencia cuando están atravesando tensiones matrimoniales. Por ejemplo, están a punto de divorciarse, entonces viene la exhortación, Dios dijo que no lo hagan, Dios dijo que el matrimonio es para siempre, dense una nueva oportunidad, busquen asesoría, busquen consejería, etc. Y la persona dice, ok, porque Dios lo dice en su palabra, voy a hacerlo, obediencia, ¿se fijan? Y se empiezan a beneficiar. Pero si no les enseñamos principios para una relación más eficiente y sobre todo, si no les ayudamos a ser llenos de la compasión de Dios, su esfuerzo solo durará hasta el límite de sus fuerzas y probablemente eso no será suficiente para rescatar una relación quebrantada. ¿Por qué? Por este problema, hermanos. Las fuerzas de uno se acaban porque se acaba la paciencia. Uno acepta la exhortación, vuelve a intentarlo, pero ya, ok, estamos mejorando un poco, pero vuelven los roces. Y otra vez a tener paciencia, ok, lo intento de nuevo, pero otra vez a tener paciencia. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo bien y ella lo está haciendo mal. Eso es lo que yo creo. ¿Te fijas? Porque no me han enseñado métodos, formas más eficientes, mejores para relacionarme. Y entonces lo hago en mis fuerzas, a mi manera, con mis ideas. Y eso otra vez empieza a flaquear y a flaquear. ¿Me van siguiendo? Este esquema es una especie de círculo vicioso que ocurre con muchísima frecuencia. Lo que trato de decir es que la relación de pareja nace por el amor, pero luego debe cimentarse en la compasión. Porque aún las nuevas cosas que yo vaya aprendiendo acerca de cómo es una relación de pareja diseñada por Dios, aún eso se va a implementar de manera imperfecta. Porque yo no he llegado a la estatura de Cristo, ni ella tampoco. Por lo tanto, lo que hagamos no va a salir del todo bien. ¿Y qué voy a necesitar para seguir intentándolo?
paciencia, compasión con el otro que está sufriendo igual que yo, compasión con el otro que quiere hacer las cosas bien, pero no siempre le resultan. O sea, doy un voto de confianza en que está intentando hacer bien las cosas. ¿Y por qué le doy ese voto de confianza? Bueno, porque cuando yo los conocí o la conocí, cuando nos estamos empezando, me enamoré de esa persona y creí que tenía buenas intenciones. Eso tengo que recordarlo. ¿Se fija? Entonces ahora que parece un monstruo, tengo que recordar que yo de verdad creí que tenía buenas intenciones y por lo tanto sí está tratando de hacer bien las cosas, pero no le salen como debería. Entonces necesito esperar, tener paciencia, ayudar, compasión, la cual por supuesto incluye el primer amor, lo que les he estado diciendo, pero además aprende a valorar las diferencias y a tolerar los defectos. No hablamos de lástima hacia el otro, sino de un entendimiento del proceso de crecimiento y desarrollo en el que todos estamos. Aquí hay un principio muy importante para aprender a ejercer compasión. A ver si les hace sentido. ¿Cómo se desarrolla la compasión en un creyente? Sandra, ¿quisieras contestarla tú? Bueno, en la Biblia, el amor es la expresión práctica de nuestra fe, de nuestro compromiso y obediencia. La compasión es el sentimiento, la facultad que se desarrolla en nosotros al sentirnos amados y perdonados por Dios. Muy bien. Entonces, en tus palabras, ¿cómo se desarrolla la compasión en un creyente? Primero, al sentirme amada por Dios y sentir que ese amor es divino, que me fue dado por gracia, permite tener amor hacia mí misma y hacia mi familia y los demás. Excelente. Eso es precisamente. En otras palabras, la compasión no es un ejercicio de fuerza de voluntad. No es que yo me propongo ahora ser compasivo con el otro. Es un cambio profundo en mí mismo, producto de la relación que tengo con Dios. Por eso estamos hablando de un manual como este, cristiano. Yo les aseguro que esto no se podría enseñar de igual manera entre inconversos. Por supuesto, ustedes pueden decir las mismas palabras, pero no van a tener el recurso de la relación con Dios para sanar tantas heridas. Como bien dijo Sandra, el amor es la expresión de la fe, pero la compasión es el sentimiento, la facultad, la sensibilidad que se va desarrollando en nosotros al sentirnos amados y perdonados por Dios. ¿Se fijan? Por eso Dios dice, por ejemplo, perdona a tu prójimo como fuiste perdonado por tu Dios. Efesios capítulo 4 dice eso. O sea, Dios no nos pide algo que Él no nos haya dado. Y es en esa relación con Dios donde podemos empezar a vivir la relación con otros de manera diferente. Es el amor el que logra romper esa costra con que cubrimos nuestro corazón para no ser dañados por otros. Todos traemos daños, hermanos, desde la niñez, desde las relaciones anteriores donde tal vez nos fue mal, fuimos engañados a lo mejor o lo que sea, donde tal vez nuestros padres nos desilusionaron, lo que sea, hermanos míos. Todos traemos costras en el corazón. Solo el amor de Dios puede aliviar eso y permitirnos abrirnos como flores otra vez para amar, aún al riesgo de sufrir. Eso es precisamente lo que se va desarrollando por la relación con Dios. Esta relación, que aquí la puse como una caricatura, esta relación, hermanos míos, es lo único que no se va a quebrar en tu vida. Es lo único que no falla. Es lo único en lo que te puedes parar ante cualquier calamidad.
Por eso, si esa relación no está firme, claramente las otras relaciones que tengas también pueden tambalear. Ese amor divino nos permite tener amor y compasión hacia nosotros mismos y luego hacia los demás. Si Dios me amó y tuvo compasión de mí, quiere decir que Él me considera digno de eso. Por lo tanto, tengo que dejar de culparme, tengo que dejar de azotarme, de dañarme a mí mismo. Y si Dios tuvo compasión de la misma manera hacia otros, entonces tengo que dejar de juzgarlos, tengo que dejar de condenarlos, tengo que dejar de exigirles lo que ni yo soy capaz de hacer. En la relación con Dios es donde uno puede sanar. Ok, entonces este capítulo nos dice que hay 3 ingredientes que nos muestra la Escritura que nos pueden ayudar a crecer en esto tan importante que es la compasión. Mitchell, entonces, ¿por qué el buen samaritano pudo ver al hombre herido? ¿Qué lo diferenció de los religiosos de la historia? Bueno, aquí en la historia, más o menos de lo que podemos ver relatado, las demás personas no se fijaron en lo que este samaritano se fijó, sino las demás personas estaban mirando el exterior, si iban a correr peligro, si iban a perder tiempo, si a lo mejor iban a perder dinero ayudando a esta persona. Miraron solamente el exterior, mientras que esta persona que lo vio, él pudo mirar más profundo y pudo ver la necesidad que tenía. Y eso fue lo que lo movió a la misericordia. Y esto normalmente en lo que sucede, no en ese tiempo, sino en el día de hoy, debe ser una persona que, como dice más abajo, que pueda sentir la compasión, que sea sentado por la presencia de Dios. Porque sabemos que normalmente las personas del mundo siempre van a esperar algo de diferencia, algún pago. Bueno, déjame ayudarlo a ver qué me puedo beneficiar, pero una persona cristiana que ha sido movido por la misericordia de Dios, sabemos que todo lo hacemos por el amor al prójimo, por el amor al necesitado. Y esto fue lo que esta persona pudo ver, pudo enfocar su vista. Muy bien, Mitchell. Muy bien. Hay un aspecto bien interesante que se desarrolla en los cristianos y es esta capacidad de ver al otro, al que tengo al frente, al que tengo al lado. Sin embargo, también podemos volver a apagar esta capacidad de ver. Podemos llenarnos de tantas ocupaciones, de tantas desilusiones, de tantos, como diríamos, conflictos internos, que volvemos a dejar de ver. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando comencé con la Iglesia Presencia de Dios es que en el mundo nuevo en que me estaba moviendo, el mundo cristiano más de orden carismático, se hablaba de las citas divinas. Y yo al principio no entendía mucho de lo que se trataba, pero después, claro, lo fui comprendiendo. Es que cuando uno quiere que Dios sea central en la vida y que Él guíe la vida de uno, Él nos va colocando en situaciones que Él preparó precisamente para que nosotros tuviéramos una participación. Y esas situaciones que Él prepara son citas. Y las llamamos citas divinas porque las preparó Dios. No es muy difícil de entender. Pero el problema es que de pronto nos volvemos ciegos a esas situaciones, pasamos de largo. Es decir, si no vamos por la vida con la cabeza levantada, mirando a las personas y preguntándole al Señor, ¿qué vamos a hacer hoy día, tú y yo? Porque yo soy tus ojos, tus manos, tus oídos. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿En qué me vas a permitir participar hoy en tu reino? Si yo no vivo de esa manera, voy lentamente a volverme ciego de nuevo al prójimo. Ya no veo nada más que mis necesidades.
mi tiempo, mi agenda, mis horarios, mis necesidades, mi familia, mis conflictos, todo mí, ¿no es cierto? Y eso es porque me he vuelto ciego al prójimo, a los planes de Dios, a las citas divinas. Este samaritano, a diferencia de los religiosos, y uno esperaría, por supuesto, que el religioso tuviera una vista espiritual mucho más desarrollada, pero nos damos cuenta que no fue así. Y sin embargo, este samaritano, y claro, Jesús escogió a propósito a una persona que los oyentes, que eran judíos, deben haber quedado con la boca abierta, casi desmayado, de decir, el héroe de la historia es un samaritano, qué horror, ¿no es cierto? Jesús lo escogió a propósito para molestarlos, para poner el dedo en la llaga. Pero el tema es que este hombre inesperado tenía ojos para ver. ¿Han visto eso como lo dice Jesús? El que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para oír, que oiga. No sea ciego voluntariamente, ni sea sordo voluntariamente. Manténgase atento, porque Dios tiene planes. Hay citas divinas a tu alrededor. Bueno, puedes vivir ciego, es parte de tu elección, o puedes vivir viendo. La lección del samaritano es que él vio. ¿Y cómo sabemos que vio? Porque actuó concordantemente. O sea, todos vieron al herido. No eran ciegos, ¿no es cierto? Pero ver espiritualmente es actuar concordantemente con lo que debe pasar, que es detenerse, no pensar en los problemas que esto me puede causar, sino en el beneficio que puedo provocar. No pensar en los gastos que esto me va a causar, sino en qué va a ocurrir después. ¿Qué quería Dios hacer? ¿Por qué me permitió a mí pasar por aquí justo a esta hora y ver a este pobre hombre? ¿Por qué fui yo escogido? ¿Para qué, Señor? Eso es la manera en que Dios considera a una persona que está viendo. ¿Podrías leer eso, Reina? Para poder sentir compasión, su corazón tenía que estar sembrado con la presencia de Dios. De lo contrario, el corazón está duro, lleno de las enseñanzas autocentradas y egoístas que gobiernan nuestras sociedades. Un corazón sembrado con esos principios está cauterizado como el de los religiosos de la historia. De manera que el ingrediente principal para fluir de la compasión y lograr ver como un buen samaritano es el haber recibido la compasión de Dios. Solo de esa manera podremos sentirnos amados, valiosos y seguros en Él, sin depender de la aprobación de las demás personas. Correcto. Saben, hermanos míos, el mundo, la gente, nosotros, estamos todo el tiempo corriendo detrás de unas pocas cosas. Esas cosas se pueden definir en amor, aceptación, paz. No son muchas cosas, pero las confundimos con muchas otras. Por ejemplo, aceptación la confundimos con logros para ser aceptado, con dinero para ser aceptado, con una buena pinta para ser aceptado, incluso con oler bien para ser aceptado. Pero al final lo que estamos buscando es ser aceptado. Y empezamos en una especie de carrera de ratas en un laboratorio, donde nos tienen amaestrados para correr por un laberinto y corremos sin saber exactamente por qué estamos corriendo tanto para lograr ese vehículo con el cual vamos a ser más admirados, más aceptados, para lograr ese traje con el cual vamos a ser mucho más aceptados,
para lograr traer ese regalo especial con el cual nos vamos a sentir más amados. ¿Me siguen? Y empezamos a perder de vista que lo que estamos buscando es amor, aceptación, paz, no mucho más que eso. Pero es una carrera de ratas para lograr cosas que ni siquiera tenemos muy consciente que queremos. Bueno, el ingrediente para el fluir de la compasión es parar, llenarse de una relación con Dios, de recibir su perdón, su compasión y su amor, hasta que mi hueco de necesidades, de amor, de aceptación y de paz esté lleno. Y cuando eso ocurre, recién puedo ver a los demás. Hermanos, yo les aseguro que si nosotros no estamos viendo a los demás en este momento, y estaría mintiendo si les digo que alguien vea a los demás, es muy difícil. La mayor parte del tiempo rozamos con los demás y hasta nos aburre que nos cuenten sus necesidades. La mayor parte del tiempo estamos simplemente viendo nuestras necesidades y en qué nos benefician los demás. Entonces, esto de ver es súper central. Jesús terminó la historia diciendo, preguntándole al judío, ¿quién de ellos fue prójimo al otro? Y contestó de manera muy adecuada el judío diciendo, el que usó de misericordia. O sea, el samaritano, estaba tan completo en su corazón que pudo ver y consecuentemente como vio, actuó. Y cuando actuó, entonces dejó ver a los demás lo que había en él. Entonces pregúntate, cuando tengo conflictos en mi casa, con mis hijos, con mis padres, con mi cónyuge, ¿qué es lo que se está viendo de mí? ¿Qué es lo que yo estoy viendo en los demás? Ese es el tema que estamos aquí trabajando. ¿Cuáles son los parámetros más frecuentes con los que se mide el valor de las personas en las sociedades modernas? Aquí quiero profundizar un poquito más esto de nuestras necesidades, de cómo la sociedad nos promete llenarlas y qué son estos factores que producen la carrera de ratas que les dije hace un ratito. Claudia, ¿quisieras contestarlo tú? Sí, puse algo breve en realidad. Em, los parámetros como más frecuentes a veces se basan en lo que la persona puede llegar a ganar, algún título profesional, su trabajo, el puesto que tiene. También puse como la competitividad de resaltar frente a otros por los logros que se puedan alcanzar. Perfecto, Claudita. O sea, lo que la persona hace y cómo lo hace. Esas son las dos cosas que la sociedad nos ha enseñado para medirnos unos a otros, compararnos, evaluarnos y por lo tanto para llegar a decir esta persona es más valiosa que otra, esta persona es más amable o querible que otra. Y les puse algunos ejemplos, ¿verdad? En el libro. A veces me doy cuenta cuando pasan las personas de la basura, los que recogen la basura, que ellos tratan de ser simpáticos, pero la verdad es que generalmente no esperan que las personas los traten muy bien. Y si alguien los trata bien, los trata con amabilidad, con una sonrisa, como una persona normal, aunque esté oliendo a basura, por supuesto, y aunque su trabajo sea de lo más desagradable que pueda haber, ellos reciben esa muestra de cariño con muchísima gratitud. Yo creo, sinceramente,
que los basureros se han autodefinido como personas de segunda categoría, que no son tan dignos de ser queridos como otros, porque viven en la basura, pues, hermanos míos. Y estoy convencido también de que algunos que tal vez son grandes empresarios que manejan autos de lujo y que todo el mundo les rinde pleitesía por sus puestos, por sus logros, ellos han llegado a convencerse de que son más que otros. Incluso en otro tiempo, la nobleza se creía como que tenían un cierto derecho divino para ciertos puestos y se creían como que eran más que otros. Y yo creo que todavía eso existe. Hay personas que creen que son más que otros. Pues bien, eso es parte de lo que la sociedad nos inculca. Lo que hace, cómo lo hace, la cuna, de dónde viene, etc. Entonces, hermanos míos, ¿cuánto de eso está metido todavía en nuestro corazón? ¿Cómo nos miramos a nosotros mismos? ¿Cómo nos comparamos con otros? Todo eso influye a la hora de fluir en compasión. Claudia, querías decir algo. Adelante. Sí, pastor, estaba escuchando lo que estaba diciendo y que es súper fuerte y real, pero también triste que pase también dentro de las iglesias. A veces pasa con los cargos, no sé, o como llega una persona de repente vestida y Dios y Jesús habla también en el Nuevo Testamento de que uno no puede hacer distinción de personas. Es, Tienes toda la razón, Claudita. A mí me pasa mucho eso como pastor. Yo llego a una iglesia y soy el pastor invitado y casi me ponen alfombra roja, mientras llega una persona nueva y mal vestida y apenas lo toman en cuenta. En mi propia iglesia, yo soy un agradecido de todo el amor que recibo de mi congregación. Y por supuesto todos me conocen y todos están deseosos de saludarme y abrazarme, así como a mi esposa. Y nosotros somos unos agradecidos de eso, es precioso. Pero a veces me doy cuenta que entra junto conmigo a la iglesia, por ejemplo, alguien que viene por primera vez o qué sé yo, alguien poco conocido, y el hermano que está muy contento de verme, ni siquiera lo mira, ni siquiera lo saluda. Y entonces a veces tengo que decirle, mire, este hermano es nuevo, pregúntele cómo se llama y dele un buen abrazo, ¿verdad? Porque hacemos acepción de personas con mucha facilidad. Esto que está aquí puesto de manera muy sencilla, porque es bastante más complejo, pero nos permite entenderlo a grosso modo, esto es una realidad en nuestras sociedades. Nos medimos, nos evaluamos. Alguien dijo una vez en una prédica, nosotros somos como perritos que nos estamos oliendo todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el perro que ladra más fuerte? Y los perros lo saben. ¿Cuál es el perro que tiene más músculos? El que manda, el alfa, el perro alfa, ¿no es cierto? Entonces los perros, y en realidad casi todos los animales, miden el territorio y se sitúan en el lugar que les corresponde, por jerarquía, ¿no es cierto? Por rango. Lo triste es que los seres humanos hacemos lo mismo. Y por eso miraban a Jesús con desdén. Este es un pobre tipo, ni siquiera tiene estudios formales en el rabinismo. Oye, no, las ropas son de un peregrino, de un pobre carpintero. Este no vale nada. A decir verdad, mis hermanos, yo estoy convencido que esa es la razón por la cual Dios permitió en el ministerio de nuestro Señor que hiciera tantos milagros. Además de cumplir profecías y todo eso, si Jesús no hubiera hecho milagros, no lo habrían seguido.
por la pinta, por la apariencia, por la enseñanza sola, habría tenido poquitos seguidores. Sin embargo, Jesús tuvo miles de seguidores. Pero a la hora de la verdad, cuando el liderazgo lo rechazó, también los seguidores o supuestos seguidores lo abandonaron. Porque no cuadraba con las expectativas de la sociedad. Entonces les quiero decir esto, hermanos míos, estamos todos metidos en este problema. Se nos ha sembrado en la mente y en el corazón que así somos, así nos evaluamos, así valemos. Y por tanto, así también nos comportamos dentro de la familia. Y la compasión no es la manera natural de relacionarnos. Ténganlo presente, por favor, la próxima vez que se enojen con alguien a su lado. Saltamos la pregunta 7 y veamos la 8. ¿Qué se endurece en nuestro corazón cuando nuestras necesidades de amor están constantemente insatisfechas? Vicky o Andrés, ¿pueden contestar esa, por favor? Nuestra capacidad de amar. Antes de contestarla, quería hacer un comentario, justo iba a levantar la manito. Esta lección en particular, si bien a mí me golpeaba harto, la palabra compasión, que es una palabra cortita, pero que envuelve tantas cosas, y me ha hecho meditar de muchas cosas en mi vida, en mi historia, en mi historia también de familia, matrimonio, de mamá, de todo, porque es una lucha constante, como ha dicho usted, de lo que se ha sembrado en nosotros, de lo que se ha sembrado, de lo que se debe, de lo que es correcto, de lo que es bueno, de los logros, de lo que hay que hacer, en fin, esas cosas que han sido como puestas desde muy pequeños en la familia como eslogan, como esa es la manera de. Entonces, traer eso y realmente traducirlo a un sentimiento de compasión y mirarnos unos a otros en lo que el Señor realmente quiere, es un trabajo que para mí debe ser súper consciente y recordármelo segundo a segundo, así como no lo había visto como algo tan importante, como simplemente en una palabra, como que suena bonita, pero que en realidad llevarla a la práctica me parece algo como respirar, es como que vivirlo así, como tenerlo súper consciente. Eso quería hacer una opinión de eso. Y la respuesta, Gracias, Viquita. Muchas gracias. Y quisiera agregar a lo que tú estás diciendo, porque me llamó mucho la atención, algo que podemos aplicar desde ya. Cuando nosotros vemos a una persona llegar a la iglesia y que tal vez está fuera de los parámetros de lo que consideramos normal, no sé, se viste diferente, los tatuajes, los piercing, la forma de actuar, los vicios que trae. En lugar de el rechazo que eso tal vez naturalmente nos produce, lo que Dios espera que ocurra en nosotros es que surja esta compasión. O sea, lo primero que debemos ver en esa persona es que está sufriendo, mm, que todos esos cambios de lo que consideramos normal, todas esas conductas diferentes, son acciones para llamar la atención, para sentirse aceptado en alguna parte diferente, para sentirse valorado. Entonces, en lugar de rechazarlo y de reírnos o de burlarnos o de, no sé, señalarlo, yo creo que Dios espera que la primera reacción sea, wow, ¿cuánto sufre esta persona? Aunque lo hace al revés y las cosas que hace tal vez produzcan más rechazo que aceptación, eh, en realidad lo está haciendo porque sufre. Y si yo le muestro amor, como Dios me lo mostró a mí,
A lo mejor esto que está ocurriendo aquí es una cita divina. Y si Dios me permite ver más allá de las apariencias, tal vez yo sea la persona que va a hacer que este otro conozca a Cristo y llene todo ese vacío que está trayendo y que nos muestra a través de la vestimenta, el comportamiento, los tatuajes o lo que sea. ¿Me siguen? Sí. Adelante, Viquita, por favor. Ahora sí contesta la número 8. Creo que endurece nuestra poca capacidad de ver la compasión, de ver el Capacidad de amor amar de y ver en con nuestra compasión a familia. nuestra familia. En realidad, yo creo que lo que usted dice tiene todo el sentido. Siento que nosotros estamos como, como, eh, como que tenemos la palabra, pero la vemos de lejos, como que no la tenemos incorporada en nuestra forma de ser. Por lo mismo, entonces, con la familia es como que estamos más como en confianza y a veces no nos damos cuenta que querimos sin querer, como sabemos también que esas personas, sabemos su historia, a veces también nos aprovechamos de esa información para, para como hincarle el diente, como quien dice, ciertas cosas. Así que creo que ahí está reflejada en nuestra poca capacidad de amor y de ver compasión en nuestra familia. Gracias, Vicky. ¿Y la respuesta a la 8? Nuestra capacidad de amar y ver con compasión a nuestra familia. Eso es lo que pedimos. ¿Qué ¿Mm? se endurece en nuestro corazón? ¿La capacidad de amar, dijiste, Andrés? ¿Eh? Ok, Nuestra capacidad de amar y ver con compasión a nuestra propia familia. ok. Bien. ¿Podrías leerlo, Reina? Cuando nos independizamos de Dios y de los medios que nos dejó para nuestro crecimiento espiritual, nos volvemos duros, dueños de la verdad, juzgadores, críticos. Perdón. Llevamos tanta frustración en nuestro interior que actuamos con otros con la dureza con la cual nos juzgamos a nosotros mismos o simplemente con una medida de crítica hacia otros mucho mayor que la que nos aplicamos. Pero nosotros mismos no podemos sino aguantarnos, mientras a los demás podemos reventarlos, perdón, o al menos eso creemos. Por eso es más fácil y frecuente tener arranques de compasión con extraños, pero no un fluir constante con las personas que tenemos cerca. Esa creo es la respuesta adecuada a la pregunta 8. Y lo que pasa es que en este capítulo en particular, las preguntas no estaban tan en orden, o las respuestas no estaban tan en orden como en otros capítulos. Había que buscarlas en distintas partes del capítulo. Pero creo que esto es lo que pasa. Pero volvemos al punto inicial, el tema de la relación con Dios. Si nos independizamos de Dios, volvemos a los parámetros del mundo, que son lo mío, egoísmo, dureza, ocultar las insatisfacciones, proyectarlas en otros, proteger nuestro corazón para no ser dañado, culpar antes que nos culpen, reventar al que está al lado, usarlo de bolsa de entrenamiento, de punching ball, ¿no es cierto? Eh, Considerar que los demás son inventario, van a estar siempre ahí, etcétera. Todas esas cosas que están y que sabemos de sobra que están en el mundo, las usamos todos, a menos que haya un cambio significativo producido por la presencia de Dios en la vida. Entonces tengan presente, hermanos míos, que para que una familia funcione, no es un cliché decir que necesitamos que Dios esté ahí. No basta con aprender los principios y después ponerlos a funcionar con fuerza de voluntad. Se necesita un poder,
una motivación que es más allá de lo natural. Hermanos, no quiero decir que sea imposible hacer una familia sin Dios. Hay familias que han funcionado, pero ustedes saben por las estadísticas que eso es la minoría. Y aun que funcionen, no necesariamente funcionan en su plenitud, ni menos aún funcionan logrando el propósito que Dios pensó para esa familia. Entonces, claramente podemos encontrar ejemplos y contraejemplos de cualquier cosa, pero los parámetros generales que nos enseñan la palabra son estos que estamos viendo. Y les insisto, compasión es central en la relación y no se va a desarrollar a menos que nosotros nos sintamos completos en Dios. Vamos terminando. Saltamos la 9 y nos vamos a la 10. ¿Qué papel juega entonces la Biblia y la Iglesia en nuestra búsqueda de relacionarnos con Dios? Esta pregunta la agregué porque pareciera que el capítulo solo dice, bueno, busque a Dios, relaciónese con Dios, etcétera, etcétera. Y la gente al final termina preguntando, ¿y cómo se hace pastor? Y hermanos míos, esa es la pregunta que siempre se hace y es una pregunta que a veces es un poco cansadora porque es como que primero hay que descubrirlo en la vida, ese es el trabajo principal de los pastores, descubrirlo para uno mismo y después tratar de comunicarlo. Pero a veces parece que fuera una comunicación de sordos a sordos. No, como que no queremos escuchar lo que pasa con otros y no queremos, los otros no quieren escuchar lo que uno les dice. Entonces se vuelve una especie de círculo tan vicioso, pero tratemos de decirlo de una manera bien clara. La búsqueda de Dios tiene mucho que ver con la palabra y con la iglesia. Anótense eso. La búsqueda de Dios no es solo misticismo. Tiene de eso, por supuesto. Tiene de meditación propia, tiene de oración, tiene de llenura del Espíritu Santo, tiene de éxtasis, tiene de eso, sí. Pero la búsqueda de Dios tiene mucho de mecánico, o sea, de cosas que hay que hacer, a las que tenemos que exponernos de manera constante e intencional para que nos podamos relacionar efectivamente con Dios. ¿Quién quisiera contestar esta pregunta 10, por favor? Si quiere yo la contesto, pastor. Adelante, Oscar. Gracias. Bueno, ahí hay dos ítems que son la Biblia y el otro, la iglesia. Y decían que bueno, estos no reemplazan la relación directa con Dios, pero son los medios que el Señor ha puesto para poder llegar a darse en esa relación directa con Él. Entonces, no nos podemos, digamos, relacionar con Dios si no es a través de la Biblia y la iglesia. O sea, no podemos estar alejados de la iglesia y no podemos no estar atentos a las escrituras para poder tener una relación directa con Dios. Y esa es la relación o el vínculo que hay entre Biblia e iglesia y la relación con Dios. Excelente, Muy Oscar. enredado. No, yo lo encontré súper claro. Pero ahora viene la pregunta, ¿de verdad creemos que eso es así? Es aquí donde entendemos el papel de la Escritura y de la Iglesia en nuestro proceso de relacionarnos con Dios. Ni la Escritura ni la Iglesia reemplazan la relación directa con el Creador, como bien dijo Oscar, pero representan los medios que Él ha dispuesto para establecer y mantener dicha relación. En consecuencia, no podemos relacionarnos con Dios adecuadamente aparte de la Escritura y la Iglesia. No podemos decir que tenemos una fluida relación con el Señor si rechazamos su palabra o menospreciamos su cuerpo. Ahí le pongo un poco más de énfasis. Imagínense, Dios nos manda una carta y nosotros decimos, quiero relacionarme contigo, pero no pienso leer tu carta. Hay algo raro.
Dios nos ha dicho que la iglesia es su cuerpo y que Él es la cabeza. Y uno le dice, Señor, te quiero a ti, la cabeza, pero tu cuerpo me cae mal. Por eso no voy. Hay algo raro en eso, ¿no es cierto? ¿Cómo sentiría una señorita si usted le dice, me encanta tu cara, pero tu cuerpo es horrible? No, ¿verdad? No, no creo que lo tomara muy bien. Entonces no podemos decirle eso al Señor tampoco. Pero ahora viene la pregunta difícil. ¿En verdad lo practicamos? ¿Anda tu vida devocional, mi hermano, mi hermana? ¿Cuánto lees de la palabra? ¿Cuánto la estudias? Existe la disciplina del devocional, pero también existe la disciplina del estudio de la Biblia, que es diferente. ¿Cuánto practicas la presencia tuya en la iglesia? Me refiero no a la asistencia solamente, que eso ya es un tema, sino a la participación, al servicio, al dar y recibir. ¿Cuánto practicas de eso? Aquí te lo estoy diciendo en blanco y negro. Si no tienes una relación ah, sistemática, programada, disciplinada con la escritura y con la iglesia, y la iglesia no es el templo, sino la gente, no vas a poder tener una relación con Dios adecuada. Y ya para lo que tiene que ver con este capítulo, sin esa relación con Dios, no va a fluir de ti la compasión. Y ahora, bueno, sin la compasión, algo va a andar mal en tu familia. Claudia, tienes la manito levantada. Sí, es que hay una parte que me gustó mucho cuando estuve leyendo el capítulo que usted puso, dice, cuando nos independizamos de Dios y de los medios que nos dejó para nuestro crecimiento espiritual, entendiendo los medios, lo que usted decía, la lectura de la palabra y el cuerpo, que es la iglesia, dice que nos volvemos, uno corre el riesgo de ser duros, dueños de la verdad, juzgadores y críticos, como todo lo contrario a lo que estamos estudiando, que es la compasión. Entonces, yo eso igual lo he visto cuando de repente he hablado con, no sé, algún familiar que dice ser espiritual, que cree en Dios, pero no se congrega, tienden a tener como esta inclinación a ser más críticos, a juzgar, como que es muy común ver a un cristiano lejos de la iglesia teniendo comportamientos así. Al final el Señor también nos da los dones para poder ejercerlos dentro de la iglesia, para edificarnos mutuamente. Así que Tienes eso toda me la gusta razón. mucho. Gracias, Claudita. Es un tremendo aporte. En mi caso, como pastor, les puedo decir que la gente que no va a la iglesia siempre tiene una disculpa. Yo me puedo relacionar con Dios en casa, no necesito ir a la iglesia. Eh, yo, pastor, prefiero no ir porque la verdad es que hay gente muy difícil y qué sé yo, hay problemas en la iglesia y se producen problemas en el liderazgo y me da lata ver todas esas cosas. Yo prefiero relacionarme directo con Jesús y punto. Bueno, ahí hay un problema muy serio, porque Jesús vino y se relacionó con lo último de la sociedad. Y cuando dijo que formaría la iglesia, dijo que lo formaría con lo más necio de la sociedad. O sea que parece que él no considera que nosotros seamos como la nobleza de la sociedad. ¿Mm? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que los que están en la iglesia no merecen nuestra compañía? Porque son difíciles, son poca cosa o no sé cómo los estemos mirando en lo profundo, porque yo sé que nadie me lo va a decir eso, porque no es políticamente correcto, pero en el corazón algo está pasando. ¿O qué podemos decir acerca de la escritura, hermanos queridos? Cuando una persona no lee la escritura y empieza a hacer su propia doctrina, como alguien que me dijo, la Biblia dice, ayúdate y Dios te ayudará. ¿Han escuchado eso? Ese versículo no existe en la Biblia. Pero ¿cuánta gente lo dice como si fuera, no sé, Quinta de Pedro, no sé, pero no existe.
Entonces las personas que no se relacionan con Dios a través de la Escritura y la iglesia, bajo la cobertura pastoral y de ancianos, bajo la tutela de discipuladores que fueron antes que él, bajo la necesidad de discipular a otros que vienen después de él, el que está fuera de ese ritmo, de esa cadena, de esos eslabones diseñados por Dios desde los mismos apóstoles hasta nosotros, el que se extrae de eso voluntariamente, no va a poder tener el fluir del Espíritu Santo como quisiera. Se puede creer muy espiritual, pero simplemente está en un estado de desobediencia. Y Dios dice muchas veces en su palabra, yo prefiero la obediencia a los sacrificios. Prefiero el corazón quebrantado a grandes ofrendas. Yo prefiero ver al hombre y la mujer contrito de corazón, humilde, porque al soberbio Dios lo rechaza. Y cuando uno tiene ideas mejores que las de Dios, no es otra cosa que soberbia. Así que cuidémonos, hermanos. O sea, parece esto que como que nos estuviéramos cambiando de tema en relación con la compasión, pero no. Este tema es parte de lo mismo. Si no te relacionas con Dios, no va a fluir la compasión. Si no tienes en cuenta la iglesia y la escritura de manera vital, profunda, cotidiana en tu vida, no te vas a relacionar con la presencia de Dios, con Dios mismo, con el Espíritu Santo, como para que la compasión de Cristo fluya a través de ti. Son leyes espirituales. Aquí están, en blanco y negro, y ahora dichas en esta clase. Y última pregunta, creo, hoy día, sí. ¿Cuáles son los ingredientes 2 y 3 para crecer en compasión? El primero, ¿se acuerdan? Era esto del samaritano, esta capacidad de ver, esta apertura a las citas divinas, este calmar la vida para poder dejar que Dios me muestre y poder ver al prójimo y no sentir que el prójimo es una molestia o que el prójimo es algo utilizable para mi beneficio, sino realmente estar abiertos a ver. Ese es el ingrediente número 1. Pero después dice que había un 2 y un 3. Entonces, Sandra, por favor. Bueno, el segundo es respetar el proyecto divino para el matrimonio, que es mantenerlos, o sea, y cumplir los roles conyugales establecidos por Dios, ya que ese desequilibrio puede traer resentimiento, frustración y por lo tanto paraliza este fluir de la compasión, así como el Amén. cese de la comunicación y el deseo de expresar amor hace que se almacene amargura, por eso se mata esa compasión. Correcto. Y el otro ingrediente es aprender la vida, aprender a ver la vida desde la perspectiva de Jesús y dejar que Él resuelva las verdaderas necesidades. Muy bien, gracias. Otra vez tenemos que ver qué pensamos de esto. El segundo ingrediente, ¿no es cierto? Como lo dijo bien Sandra, es esto de mantener el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque Dios prometió bendición en ese diseño. Si nosotros lo hacemos distinto, algo se desequilibra. Y cuando se desequilibra, eso va a provocar resentimiento. Por ejemplo, si un hombre se vuelve no cabeza de la mujer en el sentido bíblico, sino opresor de la mujer en el sentido machista, evidentemente va a provocar resentimiento, amargura, frustración, etc. Entonces, cuando los roles no son bien observados, es imposible el fluir de la compasión. Ahí tienen un ingrediente. Y el último es preguntarse, ¿qué vio Jesús? ¿Por qué sintió compasión por la gente? No sé si se han dado cuenta que la mayor parte de los milagros que surgen en la Biblia
acerca del ministerio del Señor ocurrieron porque Él tuvo compasión de la gente. Entonces, si unimos eso con el samaritano, nos preguntamos, ¿qué vio el Señor? El Señor observó sus necesidades, sus carencias. Ah, bueno, cualquiera podía ver eso, porque estaban todos pobres, enfermos, con hambre, etc. No, 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 hermanos míos. No cualquiera ve lo que está pasando frente a sus ojos. Como Jesús estaba en paz consigo mismo, aunque no tenía todo lo material que un ser humano podría desear. Muy por el contrario, su paz interior tenía poco que ver con posesiones materiales. Su relación de plenitud con Dios le permitía levantar la vista y mirar a otros para ver sus necesidades. Yo les aseguro, mis queridos, que si ustedes están con gente, a ustedes y a mí nos cuesta ver las necesidades de otros. Estamos tan metidos en las propias que nos cuesta levantar la cabeza. Solo la plenitud con Dios, porque en la plenitud con Dios, Él llena nuestras necesidades. Y cuando hablo de necesidades, no me estoy refiriendo a plata, a cuenta corriente, a vehículos. No, me estoy refiriendo a lo básico, sentirme amado, aceptado y estar en paz. Eso es. Algunos dirán, a mí me falta plata para sentirme bien. Bueno, a lo mejor necesitas un poco más de dinero para algunas cosas, pero te aseguro que eso no llena el vaso de amor, aceptación y paz que todos necesitamos. Entonces, Jesús podía ver precisamente porque estaba lleno. De eso aprendemos, porfis. De eso aprendemos que si queremos ser compasivos, partiendo por la familia, tenemos que enfocar nuestra relación con Dios como algo prioritario, para que Él nos libre de nuestras agobiantes necesidades. Tenemos que aprender a ver la vida desde la perspectiva de Jesús y dejar que Él resuelva las verdaderas necesidades. A veces los pastores nos sentimos como, como discos rayados, porque casi toda enseñanza y toda prédica termina en tienes que relacionarte con Dios más profundamente. Si ustedes miran los sermones que han escuchado a través de su vida, seguramente el 90 o más por ciento termina en relaciónate más profundamente con Dios. Entonces, como que todo lo demás es una disculpa para llegar a eso. Pero es que en realidad, hermanos míos, eso es lo único que resuelve los problemas. Profundizar la relación con Dios permite que Él resuelva nuestras necesidades. Y cuando eso está resuelto, podemos verdaderamente vivir, sentir, amar, ser libres. Si no estamos constantemente en esclavitud del horario, de la agenda, de las necesidades, de sentirme amado, de buscar algo, esclavos. Cristo vino para que seamos auténticamente libres. En resumen, y para concluir, primer ingrediente para que fluya la compasión, ver, cambiar el sentido de valor nuestro y de los demás. En segundo lugar, respetar el diseño de Dios para que nosotros no seamos los que provoquemos ira, resentimiento, etc. ¿Con quiénes? Bueno, con los demás, pues. Con la señora, con los papás de uno, con los hijos, con los sobrinos, con cualquiera. Respetemos el diseño de Dios. Finalmente, cultivar una relación de cercanía y de intimidad con Dios. De esa manera podrá mirar a los demás, comenzando por casa, con los ojos de Dios, llenos de compasión y misericordia. Eso, mis queridos, algo que comentar. Hasta ahí llega la enseñanza de hoy. ¿Qué dicen? ¿Alguna reacción? Estamos un poco tímidos. Sí, así parece. No, pero en realidad esto es cotidiano, o sea, el que uno se sienta o que deba
tener esta relación con los demás y evitar ser un poco el egoísta que por naturaleza humana termina siendo uno. Y es ahí donde juega el papel importante el relacionarse bien con el Señor a través de pues la escritura y obviamente la iglesia, o sea, la comunidad. Entonces, son cosas que de repente uno los deja pasar como muy a la ligera y qué importancia tan grande tiene eso, ¿eh? O sea, en realidad es bien directo esta clase como para poder entender esas circunstancias y lo que lo diferencia a uno del buen samaritano como partió esta clase. Y de verdad que muy, muy enriquecedora. Para mí, por lo menos, me deja muchas cosas para pensar y para eh, continuar, digamos, aprendiendo, ¿no? Ah, mira, estamos con la cámara apagada. Ya. Y otra cosa, bueno, yo a lo mejor me va a tomar una licencia que no debo, no sé cómo se vea, pero eh, con el culto del sábado, que nosotros no pudimos ir, pues estábamos trabajando, pero sí pudimos, o sea, por lo menos yo pude escuchar una parte que me pareció que además era como atingente hoy con el tema del curso. Y fue lo que hizo la hermana Maca cuando pasó a hablar del testimonio del evangelismo y cómo ella lo sentía. Y era justamente eso, esa compasión que ella, que yo vi, de verdad que agradezco mucho haberla escuchado, el testimonio de lo que sintió, porque sentí yo también que ella se emocionó mucho en lo que estaba haciendo y cómo debemos nosotros participar y relacionarnos en el cuerpo y en la iglesia. Así que fue muy, muy bonito y muy enriquecedor y creo que además tenía mucho que ver con lo de hoy. Eso, Gracias, Andrita. Gracias. Es lindo retroalimentarnos de esa manera. Así que gracias, Maca, también. Hiciste un impacto mostrando tu corazón. total, sí. Creo que la clase nos ha venido muy bien, sobre todo hemos recibido como un balde de agua fría para refrescarnos una vez más, como es la vida cristiana, no solamente llegar, cumplir con nuestras iglesias, sino también poner nuestra vista al lado, al prójimo, aquellos que nos rodean, que a veces por circunstancias, por tiempo, por otras cosas que estamos ocupadas, pensando que estamos eh, haciendo la obra del Señor perfectamente, porque la estamos haciendo para Él en nuestras congregaciones. A veces alrededor de nosotros hay personas que también necesitan que pongamos nuestra mirada en ellos. Gracias, Mitchell. Importantísimo comentario. Gracias. ¿Alguien más quisiera redondear algo o preguntar algo si le ha quedado? A mí me gustaría tal vez como compartir una lucha que me sucede en este tema que a mí me apasiona bastante, pero me cuesta mucho como encontrar, no sé si el equilibrio, no sé cómo decirlo, en mirar al otro, dejar de verme a mí, pero ¿cómo hago para lidiar con lo que me agobia en este mundo? ¿Cómo hago para que nuestras necesidades realmente se las entreguemos a Jesús? Para mí eso es difícil, ¿cómo dejo de mirarme a mí? Eso me cuesta mucho en este tema, como, no sé cómo explicarlo bien, pero por ejemplo, he estado leyendo mucho Lucas y hay veces en que el Señor dice como, si no renuncias a tu mamá, a tu esposo, a tus hijos y a tu propia vida, eh, no funciona. O también véndelo todo y dalo a los pobres. ¿Cómo eso
lo vivo hoy día. Eso es lo que me cuesta. Claro, conversando con mi esposo, él me dice como, es que es el corazón lo importante. Pero me cuesta mucho, no sé cómo traerlo al hoy. Eso es lo que a mí me pasa. Gracias, Maquita. Creo que es una duda que de alguna manera todos compartimos. Y se me ocurre decirte lo siguiente. Creo que todos vivimos un poco lo que tú estás diciendo. El tiempo, la madurez, la relación con Dios nos va ayudando a tener algunas respuestas, pero a veces uno envejece y nunca logra realmente estas respuestas porque aprendió a controlar esas imperiosas necesidades, pero no necesariamente a satisfacerlas en Dios. Entonces, ¿cómo lograr eso? Creo que estás dando en el clavo en preguntar cuál es la verdadera espiritualidad en última instancia. La verdadera espiritualidad es la que logra esa satisfacción en Dios. Y la falsa espiritualidad, si queremos usar una palabra un poco fuerte como esa, es la que dice haberlo logrado sin haberlo logrado. ¿Te fijas? Entonces, como no lo logra, continúa su vida espiritual de manera religiosa, pero en el fondo satisface sus necesidades por el ejercicio de su propia fuerza, no por Dios. Y parece a los ojos de los demás que es una persona con mucha experiencia espiritual, con mucho conocimiento de la Biblia, etcétera, pero no logra aplicar todo lo que sabe. ¿Se fijan? Entonces, esto es un llamado a atención a revisar el nivel de nuestra espiritualidad. Si nuestra espiritualidad eh, ha logrado ese nivel de satisfacción que dice Jesús, tu vida debe ser abundante, eh, que seas libre. Si lo has logrado eso, es que estás en el camino de la verdadera espiritualidad. Mientras que si no lo has logrado aún, no significa que estás en una secta, no, significa que estás en un camino y que continúa por ese camino, busca más, no te rindas, pero aprende algo, y es que no venimos nunca al Señor químicamente puros, o sea, nadie viene sin daños, sin corazón endurecido, sin un corazón cauterizado, sino que venimos con muchas cosas que no hemos aprendido a trabajar todavía. Yo quisiera recomendarles un curso que está grabado en nuestro canal YouTube que se llama Vida Espiritual. Ese curso que yo creo, Maca, tú lo hiciste alguna vez. Yo les recomiendo hacerlo 1, 2, 3, 10 veces, hasta que de pronto, ¡guau!, baja y uno entiende cuáles son las necesidades reales de la vida que Dios va a trabajar con nosotros hasta que estén satisfechas y cuáles son las necesidades artificiales que nos hemos puesto sobre nosotros por la influencia de la sociedad. Y cuando logramos ver estas dos cosas separadas, empieza esto que se llama la libertad en el espíritu. Y Dios satisface lo que Él de verdad quiere satisfacer porque Él lo ha prometido y lo hace. Y cuando eso ocurre, se experimenta este gozo que no tiene que ver con las circunstancias, esta paz que va más allá del entendimiento y sobre todo esta libertad de no estar dependiendo de nuestras fuerzas, ni de la aprobación de otros, ni del amor de nadie, sino simplemente, como veíamos en esa caricatura de la niñita mirando a Jesús y riendo, eso. Cuando eso está lleno, me doy cuenta, todo lo demás se soluciona. Así que esa sería un poco mi recomendación, Maquita. No te di una respuesta 100% clara, pero te estoy recomendando ese curso,
Míralo 1, 2, 3, 10 veces hasta que de pronto ¡pua! Vas a entender. Me gustaría decir una cosita. Claro, pues. Em, es súper difícil como seres humanos dejar nuestras necesidades de lado, nuestros egoísmos de lado, porque así somos, eh, así venimos y cambiar es muy difícil. Entonces solo a la luz de Cristo nosotros podemos cambiar, realmente, genuinamente. Yo conocí al Señor más o menos a tu edad, Maquita, y hoy recién vengo a entender la magnitud de lo que es vivir para el Señor, la magnitud de lo que es realmente que Él se encarga de todo, que Él es lo primero en nuestra vida, por lo tanto, de a poco y en un proceso muy largo, tener que cambiar las prioridades que uno autodefine para su realización, para su felicidad, para su éxito, ¿cierto? Que lo que acabamos de leer, que mientras más tengo este trabajo o tengo este logro, más feliz soy. Y finalmente, lograr entender que toda tu felicidad pasa por llevar una vida de acuerdo a lo que Dios quiere que tú lleves, cumplir el propósito que Él tiene para tu vida, pero es un proceso que en mi caso personal fue muy largo, de muchísimos años y nada fácil, porque cambiar las prioridades, dejar que el mundo te grita en el oído cuáles son las cosas del éxito que tú tienes que lograr, ¿cierto? Alejarse de todos esos parámetros es muy, muy difícil y cuando uno realmente llega a escuchar al Señor y decir, mira, lo único que importa es el motivo para el cual fuiste creada y uno lo logra entender, bueno, como que te explota la cabeza. No tengo otra forma de decirlo, pero es ahí donde uno logra entender para esto era. Y aquí uno logra su real plenitud, su real gozo, como decía Enzo, esto de este gozo que sobrepasa todas las circunstancias, ¿cierto? Que es una sensación constante, además de paz, de tranquilidad, y de decir, estoy directo en la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quería para mi vida y, pero es una cosa que se logra, como te digo, en mi caso costó muchísimos años. Es muy difícil dejar de escuchar el mundo, sacarte todo lo que te bombardearon desde chica, que tus logros, que tenías que hacer así, que tenías que ser así, que el parámetro de la sociedad, lo que uno significa como inteligente, linda, merecedora quizás, ¿cierto? Em, llegar a ser el profesional que quería ser todo eso y sacarse todo eso de la cabeza y meter todo esto de solamente necesito a Dios en mi vida y Él hará todo el resto, es un proceso muy largo. Pero Así es. se puede y para eso estamos. La renovación del entendimiento, entre muchas otras cosas. Gracias por tu testimonio, Isita. Hay harta sabiduría en eso. Bien, pues ánimo, hermanos míos, estamos juntos caminando. Eh, es el Señor el que nos evalúa, así que no necesitamos la aprobación de nadie más. Y les animo a vivir su cristianismo con felicidad y aplicar lo que vamos aprendiendo en casa. Ahí es donde primero se va a notar si algo aprendimos o no. Eso por mi lado, Dios les bendiga mucho y nos vemos la próxima, ¿ya?